Tenemos un hidrocarburo, que por tanto está formado solo de carbonos e hidrógenos. Tenemos que buscar la cadena de carbonos máis larga, que contenga el mayor número de insaturaciones, sean dobles o triples enlaces. Vemos que es una cadena de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para nombrar estos compuestos, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. No intentéis formar el nombre directamente. Es mejor ir generando el nombre siempre poco a poco. Este compuesto tiene dobles y triples enlaces. Siempre los dobles se nombran antes que los triples. Acordaros que les llamábamos estos compuestos eninos. En antes de in. En representará el doble enlace, in el enlace triple. Vamos a construir el nombre poco a poco, respondiendo unas preguntas. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena más larga? Tiene 7 carbonos. Entonces pensamos en heptano. Aunque no sea un heptano, pero nos sirve para ir generando el nombre. ¿Tiene dobles enlaces? Sí. Entonces no será heptano, será hepteno. ¿Tiene triples enlaces? También. Entonces tendremos que indicarlo en el nombre, será un heptenino. ¿Tiene cadenas laterales? Sí, tiene 2 metilos y un etilo. Tenemos ahora que indicar los localizadores. Empezamos a contar por el extremo que tenga más cerca una insaturación, ya sea un doble o un triple enlace. Sería el extremo de la derecha. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Dónde colocamos estos localizadores? En la cadena principal, el doble enlace está entre el carbono 4 y el carbono 5. Se contabiliza el 4. Antes de en, tengo que poner el 4. El triple enlace, que está entre el carbono 2 y el carbono 3, solo contabilizamos el 2. Y lo colocamos antes de in. Entonces, ¿cómo nos queda la cadena principal? Sería hept 4 en 2 ino. Ya tenemos la cadena principal. Vamos ahora con las cadenas laterales. Tenemos 3 radicales o 3 cadenas laterales, un etilo y 2 metilos. Habrá que ordenarlos por orden alfabético. Et y met. Siempre va antes la E que la M. El etilo está en el 4, será 4-etil. Y los metilos, al haber 2, será dimetil. Y están en el 6, por tanto será 6,6-dimetil. Recordar que la D de dimetil no se tenía en cuenta para el orden alfabético. Y también que si un carbono tiene 2 radicales iguales, hay que indicar los 2 radicales, pero también hay que indicar los 2 localizadores, 6,6. Ahora ya solo nos queda unir
los radicales con la cadena principal. Por tanto, el compuesto será 4-etil, 6,6-dimetil, et 4-en 2-ino. Recordar, no intentéis construir el nombre directamente, porque no os va a salir. Ir siempre generando el nombre poco a poco. Primero de la cadena principal y luego añadís las cadenas laterales. Y al final construimos el nombre.